Radio Pasión US presenta a la psicóloga Mónica Mesa en el programa No Estás Solo. Aquí, tu voz cuenta. Acompáñate en este camino de autoobservación. Te reto a escuchar tus propios pensamientos y sentimientos. En Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar donde estén, ya que este programa se ve en más de 60 países. Y bueno, lo prometido es deuda. Como les comentaba, tengo una invitada muy especial, que es mi hermana, que en el programa de constelaciones familiares comentábamos esto de que el alma tiene también una manera de actuar y de decirnos cosas que es a través de los sueños. Y bueno, prometimos hacer un programa acerca de esto, de los sueños y de cómo se comunica con nuestra alma y qué mensajes da. Y bueno, gracias Ricky Gómez y Paula Guzmán por este espacio con el cual vamos a comenzar. Se llama No Estás Solo, con Mónica Mesa, psicóloga, y su hermana Lupita Mesa como invitada. Hola Lupita, ¿cómo estás? Hola Moni, aquí contenta de estar contigo otra vez. Igualmente, muy contenta. Y bueno, pues si quieres iniciamos porque ahondes un poquito más en este asunto sobre por qué los sueños se comunican a través, o más bien por qué el alma se comunica a través de los sueños. Y bueno, pues, ¿cómo es esto? Tienes tú una clasificación maravillosa en donde divides, bueno, hay varias clasificaciones que tiene Lupita que ha sacado de varios autores, pero en especial hay una maravillosa en donde los clasifica en nueve tipos de sueños, de lo cual nos va a platicar. Les digo, no todo va a alcanzar en este programa porque es muchísimo y los sueños es algo muy profundo de platicar. El cómo se interpretan, el por qué se interpretan de cierta forma. Y bueno, Lupita les va a ahondar más en este tema, así es que le dejo el micrófono. Hola Moni, buenas tardes a todos. Pues sí, el alma tiene muchas formas de comunicarse con nosotros. Otra que podríamos hablar algún día son los actos fallidos, la sincronicidad, pero de la que vamos a hablar hoy es de los sueños. El alma te transmite muchos mensajes a través de tus sueños y desgraciadamente en nuestra sociedad no se les ha dado la importancia que tienen, porque si nosotros le diéramos importancia a recordar nuestros sueños, podríamos hacer decisiones mucho más sabias y podríamos darnos cuenta de qué es lo que realmente está pasando en nuestra vida y acelerar nuestro proceso evolutivo. Así que el objetivo de la sesión de hoy, de este programa de hoy, es de descubrir a través de clasificar cuál es la función del sueño que estoy teniendo para saber cuál es el mensaje que este sueño me está enviando, saber si es algo que me está pidiendo mi alma que yo haga o me está revelando algún deseo que yo no quiero reconocer o me está confrontando con actitudes mías que me están desviando de mi evolución. Entonces pues vamos viéndolas una por uno y vamos compartiendo aquí sueños que hayamos tenido, tú, tus pacientes, mis alumnos, para que quede claro y ejemplificado de qué estamos hablando. Me parece perfecto, Lupita, y de verdad créanme que esto es oro puro, porque a veces son diplomados de años, o bueno, estas son lecturas de años a veces, que se los vamos a comprimir en este 2 o 3 programitas, no lo sé, pero créanme que es oro puro. Esto es bien interesante porque es de por vida. Yo los invito a que empiecen a anotar sus sueños y con toda esta información, créanme que, bueno, se van a dar un viaje de autoconocimiento padrísimo al inconsciente, porque ustedes saben que nosotros en la vida consciente tenemos mecanismos de defensa. Entonces, los sueños son justamente mensajes del inconsciente, del alma, de lo más profundo, y por eso cuando nos despertamos muy bruscamente nos olvidamos luego del sueño, porque es como si una parte nuestra no quisiera que viera estos mensajes. Entonces, a veces para retener esos sueños
dice, no, Lupita, hay que apuntarlos luego, y así como concentrarse y hacer un gran esfuerzo en que no se te vayan. Pero ahorita van a ver por qué es bien importante acordarnos de nuestros sueños, porque de verdad tienen un valor increíble. Sí, de hecho, no hay que preocuparnos tanto por despertarnos y apuntarlos porque se borra. Más bien yo diría que si te das cuenta que estás soñando, sigas con tus ojos cerrados y lo repases mientras todavía estás en estado alfa, y hasta que lo repases varias veces, entonces te despiertas y ya lo apuntas. Bueno, para los que tienen tiempo de levantarse por periodos, sí van a poder hacer eso. Pero si vives lo que yo, que córrele, ya te levantes, te tienes que ir y no sé qué, híjole, por lo menos yo escribo las palabras claves y trato de retenerlo. Todo depende un poco de cómo te despiertes, pero cualquier cosa sirve, funciona, y bueno, hay que hacer ese esfuerzo porque vale mucho, mucho la pena, ¿no? Eso es cierto. El sistema de vida que llevamos de como jugar rally todos los días no nos permite estas conexiones con el alma. Pareciera que es hasta a propósito para desconectarnos de nuestra alma. Pero sí. Bueno, pues vamos a hablar de algunos de estos sueños. El más fácil de identificar, y del que habló primero Freud, son los sueños compensatorios. Y así como la palabra lo dice, es para compensar lo que tú no estés viviendo en la vida real. Bueno, pues lo puedes vivir en la vida onírica y tener una especie de compensación. Entonces vamos a suponer que, de hecho, una alumna me decía que él ya sueña repetitivamente que besa a su vecino. Y le digo, pues está muy fácil de interpretar, pues tienes ganas, ¿no? Ajá. Pero claro que son sueños que no nos permitimos aceptar, porque no permites aceptarte que se te antoja besar al vecino, menos cuando eres una decente mujer casada. Claro, así es, así es. Y bueno, así como sueños compensatorios en el amor, podría haber sueños compensatorios en cuanto a la riqueza, los viajes que no hacemos, en cuanto a tantas cosas. La comida. La comida, cuando estás a dieta, ¿qué tal? Mi abuelita me decía, Lupita, mi abuelita los últimos años estuvo en una dieta de casi pura lechuga y soñaba en hamburguesas, porque la pobrecita no podía comer 1000 cosas, entonces también eso es impresionante. Exactamente. Curiosamente, en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial, los sueños de los prisioneros eran grandes banquetes, ¿sí? O ver al familiar del que estaban separados. Entonces, mientras más necesidades tengas en la vida real, pues más ricos van a ser tus sueños en cuanto a compensar estas necesidades. Así es, hay muchísimos tipos de sueños compensatorios que ya iremos platicando también más adelante. Si este programa, cuando se suba a YouTube, ustedes pueden también ahí en comentarios platicar sobre sus sueños, será muy interesante. Estoy segura que les van a caer muchos 20 ahorita sobre los tipos de sueños que van teniendo. Y bueno, pues entonces continuemos, Lupita. Sí, bueno, otro tipo de sueños son los sueños confrontadores. Te confrontan, te hacen una pregunta, te hacen darte cuenta de un aspecto de ti que no estás viendo claramente en la vida real. Por ejemplo, tengo una alumna que siempre cree que está gorda y además cree, porque realmente está delgadísima, tiene una pequeña pancita que yo creo que más bien son amibas, no creo que sea gordura, pero entonces ha hecho un esfuerzo por cada vez comer menos, y entonces soñó que se despertaba y en su plato del desayuno solamente había 3 pastillas de vitamina. Y ahí le cayó totalmente el 20 y dijo, es que sí estoy comiendo demasiado poco. ¿No? Entonces, este es un tipo de sueño confrontador. Utiliza la herramienta de la exageración para que te caiga el 20 de algo. Así es, me acabo de acordar de un sueño de alguien que tú y yo conocemos, Lupita, que nos contaba que soñó que no se podía mover, que no se podía levantar, que estaba casi como que paralizada, y dijo, chin, me doy cuenta que no hago nada de ejercicio. Y si sigo así no me voy a poder levantar. Si sigo así no me voy a poder levantar. Entonces sí, son como así avisos, como si tuviéramos ahí nuestro angelito de la guarda quizás, que a través del sueño nos dice, pues mira, siente lo que te va a pasar si sigues por ahí o si estás pensando esto, lo que sea. Entonces sí son sueños. Generalmente uno se levanta como con susto, como así como que te cayó un 20 enorme,
Estoy tratando de acordarme si yo tuve algún sueño compensatorio. ¿Tú has tenido algún sueño compensatorio? Estamos en los confrontadores. Perdón, en los confrontadores, algún sueño confrontador. Sí, sueños en que, por ejemplo, yo me veo criticando a una amiga y, ay, qué ridícula se ve con su blusita fuchsia llena de holanes, ¿no? Y cuando me despierto digo, ay, no, pero yo no soy tan mala. Yo nunca le diría eso a una amiga. Pero sí lo piensas, así que sí soy así de sangrona. Entonces, este tipo de sueños te hacen ver una parte fea, una parte que no te gustaría ver. Así es, sí, yo me acuerdo de uno, también se los voy a comentar, pero todos hemos tenido este tipo de sueños confrontadores y bueno, hay que hacerle, sobre todo a esos yo creo que hay que hacerles muchísimo caso, porque de verdad nos está diciendo, oye, es una crítica de tu propia alma. Exactamente. Sí. Ok, otros tipos de sueños son los sueños propositivos. Cuando tú tienes un problema y durante el día le das vuelta y nada más no encuentras solución y hasta se te vuelve un pensamiento obsesivo, este tipo de sueños te proponen una solución. A mí me sucedía mucho cuando niña, que siempre perdía la guarda oclusal. Los que han usado guarda oclusal saben lo que es eso. Y por más que la buscaba, no la encontraba. Y en el sueño sucede que decía, oh, atrás del mueble. Sí, en el sueño, mi inconsciente, que sí tenía los datos, me soplaba en donde yo había escondido, ¿verdad? La guarda oclusal. Sí, eso sí me ha pasado, que a través de los sueños encuentro soluciones, como que no me apago del todo, como que no estoy apagada del todo el switch, o yo no sé, cuando me quedo con un problema en la cabeza, a veces los resuelvo en el sueño. Y sí, ahorita igual no me viene claramente cuál solución tomé, pero sí es algo que yo no sé si hasta antes de dormir o después de dormir hay como un momento en que está como en otro tipo de ondas tu cerebro, porque también pasa en la meditación o pasa en ciertos estados. Claro, alfa, estamos en estado alfa. En donde, así como que de repente te viene la solución. Entonces ese hay que aprovecharlo muchísimo, ese estado. Otro tipo de sueño propositivo es, por ejemplo, cuando yo llevaba ya meses y meses con una infección urinaria, ya había probado todos los antibióticos de la farmacia. De hecho, yo ya tenía daño hepático, ya mi riñón me dolía y tenía una anorexia por falta de, pues por vómito, por diarrea, por el exceso de antibióticos, y soñé que mi tío Adrián Castañeda me llevaba a su consultorio y estaba lleno de frasquitos y me decía, la homeopatía es maravillosa. Entonces me despierto yo diciendo, no he probado la homeopatía, porque yo decía, pues es que ¿cómo me van a servir unas mugres gotitas que saben a agua? ¿Cómo me van a quitar una infección urinaria cuando yo ya he probado todos los antibióticos que hay en la farmacia? Pero como me lo dijo el sueño, pues fui con la homeópata, me recetó las famosas gotitas y sorprendentemente en una semana yo ya no tenía infección urinaria. Fíjense qué maravilloso, de verdad, cómo hay que hacerle casos, Es que ahí tenemos una sabiduría interior que solo nos falta creer en ella y escucharla, pero sí, qué maravilloso, Lupita. Sí, esos son los propositivos. Entonces, muy atento a lo que te proponga tu sueño, a lo que te proponga tu alma mientras duermes. Otros son los sueños proféticos, Moni, que muchas personas los tienen y muchas de mis alumnas me han dicho, preferiría no tenerlos. Sí. Porque verdaderamente les avisan de algo que va a suceder. Tengo una alumna que ella perdió a su papá y ella sueña que su papá toca la puerta de su casa, abre y su papá está de traje y con paraguas y le dice, pues tu mamá va a morir. Quizás a la semana muere la mamá, ¿no? Qué miedo. Entonces dice que cada vez que sueña que su papá toca la puerta. Qué miedo. Sí. Fíjate que yo también tuve a alguien que trabajaba conmigo y que me comentó que bueno, ella le dice patrón, ¿no? Que su patrón anterior, que ella soñó que se moría en un choque, en un accidente tremendo, y le daba muchísimo miedo que manejara, porque además tendía a consumir el alcohol y no sé qué, y casi que lo trataba de convencer, pero pues no le hacían mucho caso, ¿verdad? De que tal día no saliera, y sí sucedió, o sea, sí se mató el patrón con su hijo, no sé, pero ella lo soñó y ella también le daba mucho miedo, y sí hay gentes con este don definitivamente de poder ver al futuro. Yo tengo un hijo con autismo. No sé si en el sueño él o en su vida diaria, pero él sí
también tiene este tipo de premoniciones. Él como desde el 2015 nos decía 2020 perdido, 2020 perdido, y yo decía, híjole, no se vaya a ir en el camión y se vaya a querer perder, porque nos decía adiós Elcita, adiós Lalo, adiós un chorro de personas, adiós su escuela, adiós. Yo decía, no hombre, se me va a querer ir, ya se siente independiente, se va a subir a un camión y de verdad que se va a perder. Nunca me imaginé que el 2020 es el que iba a estar como perdido. Y sí, y la verdad es que qué mejor palabra, ¿no, Lupita? Para describir el 2020. O sea, cuántas cosas no perdimos y fue un año que se sintió perdido, junto con el 2021 un poco, en donde pues se cerró todo lo que le dijo adiós mi hijo. La escuela cerró temporalmente en ese tiempo. La señora que decía adiós se murió no de COVID, pero sí se murió como de cáncer. Su cuidador se tuvo que ir y también se fue. O sea, todo lo que él dijo adiós fue adiós. Entonces sí es impresionante cómo hay personas que sí, que pueden tener este don de ver qué va a pasar a un futuro. Esperemos que en el 2018 no pase nada, y si no, recuérdenlo. Porque en una de sus crisis me puso 2018, eso me dio mucho miedo. Pero vamos a rezar porque no pasa nada. Habrá sido 28 entonces. Porque 2028, ya pasó el 18. Sí, 2028 sí. Me puso. Okay. Así es, pero bueno. Bueno, está bien, esos son los proféticos. Y además el sueño profético tiene como un lenguaje en donde ya el soñante identifica, este es uno de esos típicos sueños proféticos. Yo, por ejemplo, cuando tengo sueños proféticos es una voz que habla detrás de mí y me dice, por ejemplo, bajé a la cocina en mi sueño y vi 4 tarros de café y una voz atrás me dijo, son los últimos 4 tarros. Y bueno, yo entendí, o sea que quedan 4 meses, pero ¿4 meses de qué? Bueno, sucedió que yo en ese entonces me levantaba tarde porque mi pareja pues no tenía trabajo. Bueno, pues exactamente a los 4 meses tuvo un trabajo de irse de madrugada y olvídate de tomarnos juntos el café. Yo te iba a decir que cómo sabías que tarro tenía que ver con mes. Sí, porque yo calculaba que cada tarro duraba un mes. Qué interesante. Sí. Fíjense qué interesante cómo interpretar, ¿no? Como que cada quien sabe lo que significa un tarro de café. Sí, por supuesto. Wow, qué padre. Bueno, esos son los proféticos. Hay otros que se llaman arquetípicos. Estos sueños arquetípicos tienen mucho simbolismo del inconsciente colectivo. Entonces aquí ya nos meteríamos un poco más en materia de hablar lo que es el inconsciente colectivo, porque si existe el inconsciente personal, que es todo lo que guardas, aquellos recuerdos que ni siquiera quieres tener presentes, que quedaron de la infancia y a veces hasta de la vida intrauterina, bueno, todo eso es como tu inconsciente personal. Luego está el inconsciente familiar, del que hablábamos la clase pasada, que tiene que ver con todo lo que ha pasado en generaciones anteriores. Pero más atrás está el inconsciente colectivo, que está formado por todo el simbolismo que se ha hecho a través de la historia de la humanidad. Y entonces son arquetipos con los que todos soñamos y casi significan lo mismo para todos. Por ejemplo, el agua. Todo el mundo ha soñado con agua. Y yo me he dado cuenta que todo el mundo ha soñado con olas y que soñar con una ola enorme significa, órale, ahí viene algo fuerte, ¿no? Viene algo difícil, viene un reto difícil. Entonces, esto que significa lo mismo para todos va siendo un arquetipo. Y es muy interesante esto que dices, Lupita, porque, por ejemplo, para Freud es algo muy diferente que para Jung. O sea, y bueno, Jung tiene una forma de interpretar los sueños muy especial, porque él dice, cada cosa va a ser diferente el significado que para la generalidad, aunque como dice Lupita, arquetípicamente hay cosas, por ejemplo, el arquetipo del héroe, ¿no? En donde pues a lo mejor uno salva, uno se siente el héroe, no sé qué. Está, por ejemplo, cuando soñábamos, me acuerdo, en la interpretación de sueños alguna vez me comentaron, muchos animalitos chiquitos tiene que ver con algo que le llama Jung la sombra, que es lo que el ego rechaza, y cuando hay mucho movimiento interno, ¿no? Por ejemplo, cuando estás en un proceso de terapia que hay mucho movimiento interno, a veces sueñas con muchos animales, como hormigas o como cosas así. Hay como cosas que sí tienen que ver con la colectividad, pero hay cosas que son muy personales. El agua, por ejemplo, pues Freud
totalmente lo relaciona con la sexualidad, pero Jung habla mucho también de la parte materna, como por ejemplo meterte a una alberca puede ser así como volverte a meter al seno materno donde te daba seguridad, etcétera. Pero cómo está el agua, si el agua está transparente o si el agua está turbia, si el agua está calmada o si el agua está toda así rebotada y no sé qué, pues tiene que ver mucho también con cómo está tu inconsciente. Yo alguna vez en este caso, fíjate, sí que me acuerdo un sueño, terminé con un novio que quería mucho, con el que me iba a casar y no sé qué, y en ese entonces soñé que estábamos como en un barco en donde el agua así se movía tremendamente, estábamos como en una tormenta y no sé qué, y de repente el barco va y se truena contra la playa. De repente me acuerdo nada más que sí fue así como tremendo, fue sentir pues que estabas no a salvo, que todo se estaba hundiendo, y de repente en la arena veo a mi hermana más chica que está muerta. Entonces siento horrible de ver a mi hermana muerta y todo, y me acerco y demás, y de la impresión me desperté. Posteriormente me dijeron, pues sí, no solamente fue pues perder al que fue tu novio, sino que pues yo llevaba una relación con toda su familia por años, y esto de morirse mi hermana es como la idea de la familia, como que murió no solamente él, sino su familia, ¿no? Porque ya no iba a ver solamente, no solamente no lo iba a ver a él, sino no iba a ver a toda su familia, y como que, entonces fíjense qué interesantes son. A veces no es que se trate, por ejemplo, de mi hermana en esa ocasión, sino es la idea de una familia muy cercana que quiero mucho, etcétera. Y el hecho de que el agua estuviera así toda rebotada, arremolinada, pues tiene que ver también con mi inconsciente, cómo estaba y todo, y Jung en ese sentido es muy interesante. No sé si tengas ideas de arquetipos que les podamos decir, Lupita. Mira, algunos animales son arquetípicos, por ejemplo, soñar con caballos. El caballo he visto que simboliza mucho la propia alma, sobre todo cuando el caballo es blanco, simboliza mucho tu propia alma. He tenido alumnas que me platican que su caballo blanco está ahogándose en el lodo, wow. Y ellas están tratando de rescatarlo, tal cual como en la película que usa muchos arquetipos, la película de Historia sin fin. Wow. Entonces jalan y el caballo se le hunde y es así como estoy perdiendo mi alma. Cuando el caballo es café, tiene que ver más con tu fuerza de voluntad. Entonces sí tengo alumnas que me dicen que sueñan que cuando decidieron, sí, voy a hacer este diplomado, ya se soñaron sobre el caballo, ¿no? Wow. Sobre el caballo avanzando. Entonces tiene que ver mucho con decisión, tiene que ver con el arquetipo del guerrero, con la fuerza de voluntad. Y a lo mejor hasta de libre albedrío, ¿no? Porque, por ejemplo, el libre albedrío es como un caballo en donde tú estás como en una carroza con un caballo y estás guiándolo, y eso también es como muy arquetípico, ¿no? Y de hecho en las barajas del tarot se usan muchos de estos simbolismos. Sí. De hecho en la baraja del carro, pues sí, estamos con 2 esfinges, pero hay tarots en donde son 2 caballos y significa tener las riendas de tu vida. Sí, qué interesante. Otra cosa que ya hasta te está volviendo arquetípica, Mónica, es los coches. Cuando tú estás conduciendo el coche es como si tú fueras el conductor de tu vida, pero cuando sueñas que eres el piloto y el copiloto y el que conduce está haciendo una barbaridad, es una sensación de que en tu vida tú no llevas las riendas y el que lleva las riendas te está llevando por donde tú no quieres. Qué interesante, sí, pues sí. Sí, y eso se puede ver en tantas partes, y sí, qué interesante, ¿no? El cómo puedas interpretar eso. Y bueno, ¿qué otros? Es que las arañas también son muchas, muy arquetípicas. Fíjate que una alumna me platica que su hijo sueña que entra a la despensa y ve una araña enorme, devoradora. Y entonces yo digo, oye, ¿y qué tal te llevas tú con tu hijo? Dice, ay, pues mi hijo dice que soy muy dominante. Le digo, ahí está la araña de su sueño. Porque las arañas te seducen con su telaraña para luego comerte, son devoradoras, son controladoras. Entonces, muchas personas, hombres sobre todo, que se han enfrentado con mujeres controladoras y devoradoras, sueñan con arañas. Sí, podría ser que estén en una relación con alguien
que les recuerda también a su mamá, porque a veces elegimos a alguien parecido a nuestra mamá, ¿no? Exactamente. Podría ser. Y sí, y fíjate, lo de los dientes también es algo, no sé si entre aquí, pero el hecho de que se te caigan los dientes también es un sueño. A mí me ha pasado, yo lo he soñado y he oído que mucha gente lo sueña, tiene que ver con pérdidas. Igual quedarse calvo. Ajá, quedarse calvo, perder los dientes, a lo mejor sin un brazo o algo, tiene que ver con pérdidas, y no forzosamente tienen que ser pérdidas físicas, sino que perdimos a alguien o perdimos algo muy importante. Entonces, todo eso, o con cambios en la vida, ¿no? A veces, pues, digamos, para entrar a otro proceso tienes que perder algo, y a veces los dientes es algo como un hueso, es fuerte, es firme. Entonces, cuando sientes los dientes flojos, porque a veces he soñado que se me caen, pero hay veces que nada más sueño que los tengo flojos. Es como que así estuviera un poquito tu vida, como en un hilo, ¿no? Como que con ese temor a perder. Claro, entonces la pregunta que te tienes que plantear es: ¿qué estoy perdiendo que es importante y que no lo estoy reconociendo? ¿No? Ese sería como el mensaje o la pregunta que te hace tu alma. Sí, porque no lo soñamos en balde, de verdad todos los sueños tienen que ver con mensajes que nos están diciendo, y que tenemos, no nada más decir, ay, pues soñé esto, qué gracioso, no, si te pones a analizarlos, de verdad son mensajes muy interesantes, muy fabulosos, y que tiene que ver con, por eso me siento así. Las escaleras, ¿no? Soñar que bajas escaleras tiene que ver con bajar al inconsciente. Wow. Entonces, de hecho, la casa es en sí un arquetipo. La casa eres tú. Entonces, tengo una paciente que me dice, es que sueño que estoy en mi casa, en el segundo piso, y la sala está vacía y yo siento mucha tristeza. Bueno, si la casa eres tú y el segundo piso está en medio, es tu corazón. Y sentir que está vacía es sentir ese vacío en mi vida, ¿no? Falta alguien. Y sí, esta persona estaba viviendo el nido vacío y la sala de su casa pues había quedado vacía. Pues sí, está súper padre esa interpretación. No, y luego hay quien sueña que tiene un ático y está súper desordenado, y entonces dice, yo no quiero subir el ático porque ya sé que hay muchísima basura, muchísimas cajas y me da flojera ordenarlo. ¿Qué crees que es el ático, Mónica? Pues como el inconsciente, La cabeza. Sí, pero también podría ser el inconsciente si te Pero fijas. No, el inconsciente está en el sótano. ¿No? Y siempre forzosamente. O sea, generalmente, ¿no? Okay. Es que bajar tiene que ver con ir al inconsciente. Pues entonces, el inconsciente está en el sótano de tu casa y el ático es tu cabezota. Wow. Pues sí, está muy interesante. Habría que analizar con cada quien cómo claro, es, claro. Pero sí me suena como muy claro. Quien se está divorciando muchas veces sueña que su casa se está cayendo y que la está apuntalando con maderas y con troncos y con lo que encuentra, y de todos modos la casa se cae, y son estas mujeres que están tratando de rescatar el matrimonio y pues la cosa ya está perdida. Sí, está grueso. O a veces soñar con regresar con alguien, o el soñar, no sé, como que hay muchas cosas, y fíjense, a veces no es la persona en sí, como les decía de mi hermana, ¿no? A veces, a lo mejor esta chica que soñaba que besaba el vecino, habría que ver el vecino a quién les recuerda o qué significa para ella el vecino. Muchas veces nos vamos así rápido, no, pues lo que pasa es que le tienes ganas, pero habría que ver si le recuerda a alguien el vecino, si qué siente con el vecino. O sea, a veces para interpretar un sueño hay que hacer muchas preguntas. No es así como lo primero que se le ocurre a uno, porque incluso, ¿no? Nos decía mi maestro en interpretación de sueños, si sueñas, por ejemplo, con un exnovio mucho, a lo mejor no es que tenga que ver ciertamente ese exnovio, sino qué significó para ti en la vida. ¿Qué te dio ese exnovio que no tienes ahora? ¿Qué te dio? Porque a veces es eso, no es porque, ay, lo extraño mucho a él, sino qué pasaba en ese tiempo en que estuviste con él, qué te dio, qué significa esa persona para ti. Habría que analizar mucho más allá, y a veces además relacionarlo con un día anterior. ¿Qué hiciste un día anterior que te evocó ese sueño? O sea, de verdad que interpretar sueños es muy profundo. Pero bueno, a ver, sigamos, Lupita. Bueno, y déjame decirte que acabo de escuchar uno de los más interesantes sueños arquetípicos de un chico que sueña que está en el infierno. Así me lo dice, mira, es que sueño que estoy en el infierno. Infierno es un arquetipo. Y que el guardia es otro arquetipo, ¿no? Es la autoridad. No me deja salir, pero entonces yo tengo que hacerme amigo del guardia y me deja salir un rato. Y entonces yo comienzo a entrar y salir del infierno.
Y hasta que logra que lo recoja la exnovia de su amigo. Bueno, cuando analizamos el sueño veíamos que por supuesto el infierno, la cárcel, tiene que ver con una manera muy obtusa de ver la realidad, en donde lo que estaba pasando le hacía sentir que estaba viviendo un infierno. Pero entonces, para salir de esta visión tan obtusa, tiene que hacerse amigo de la autoridad, ¿no? Que es el padre introyectado, la mamá introyectada, o la religión, o las creencias introyectadas, que son las que están haciendo que él no pueda salir de esta situación de infierno en la que se metió por solamente creencias equivocadas. Entonces, este tipo de sueños me encantan, porque esos son los sueños arquetípicos. Todos esos elementos tenían que ver con el inconsciente colectivo. Oye, y este sueño que te conté alguna vez, Lupita, sobre que yo estaba muy chica, yo era niña, tenía como 11 años o algo así, y soñé, y todavía me acuerdo del sueño porque fue muy impactante, en donde había unos tipos gremlins, o sea, creo que fue cuando salió más o menos esa película, y estos gremlins o monstruitos me empezaban a perseguir, y yo me acuerdo todo el sueño tratando de escapar de estos monstruos por laberintos, corría, y de hecho era dentro de una casa, creo que hasta la casa de mi abuela, no sé, pero yo tratando de escapar, espantadísima, que no me descubrieran porque yo sentía que me iban a comer y todo. Increíblemente, porque yo no era así como, yo no me sentía así como muy religiosa, pero increíblemente al final del sueño veo a la Virgen María y entonces ya me entra una tranquilidad de protección y todo, y ya ahí, yo creo que me impacté tanto que también ahí en ese momento del sueño me desperté. Pero entonces, ¿es arquetípico este sueño, Lupita? Sí, tiene muchos elementos arquetípicos, como es la persecución. O sea, la persecución aparece en por lo menos un momento de tu vida, y la pregunta que te está planteando es: ¿qué te acosa, qué te persigue, qué te espanta, qué te amenaza en este momento de tu vida? Entonces muchas veces es hasta haciendo así, o la autoridad, o los exámenes, o el marido, o vamos, ¿qué te está amenazando en este momento de tu vida? Y cuando sueñas con la Virgen, esto puede tener dos interpretaciones. Algunos dirían que el sueño se convirtió en un sueño compensatorio, tratando de darte una imagen religiosa para que tú sintieras paz. Otros interpretadores de sueños te dirían, no, en efecto, no, el mundo espiritual quiso comunicarse a través de tu sueño diciendo, tú ten fe, ¿no? Aquí estoy yo, y mientras tengas fe, pues no va a pasar nada en tu vida. Según el espectador que nos esté viendo, puede interpretarlo como quiera, según sus creencias. Sí, pues a mí me dio una tranquilidad y una paz increíble, y como que me sentí salvada ya en ese momento, y fue tan fuerte el sueño que pues a la fecha me acuerdo. Pero sí hay sueños así, no sé si les han pasado sueños que nunca se les va a olvidar, o también sueños repetitivos que me imagino que estarán en alguna de tus clasificaciones. Sí. No me quiero adelantar. Bueno, ahora mencionaste la casa de la abuela, eso es importante, porque ya dentro de los sueños sistémicos entra mucho el soñar con la casa de la abuela materna o la casa de la abuela paterna, y eso puede decirnos que el sueño es sistémico, que te está hablando de alguna lealtad, y esa lealtad es la que te amenaza. Hablábamos de las deudas sistémicas en la sesión pasada, y decíamos que cuando tu sistema debe algo, que puede ser desde dinero porque hizo un fraude o una vida, entonces curiosamente ahí podrían estar los aliens. Si los aliens salen de la casa de la abuela materna, entonces puede ser un sueño sistémico. Wow. Pero entonces ahí ya tendríamos que ver si más bien la casa de tu abuela significa mucho, porque ahí la infancia, y jugaste a los ladrones y policías, o sea, cada caso es especial. Claro, para mí significó muchísimo la casa de mi abuela, muchísimo. Entonces los sueños sistémicos son los sueños de tu sistema. El alma familiar sueña a través de ti. Y Hellinger decía que, por ejemplo, aquellos sueños en donde aparecen sacrificios tienen que ver mucho con los sueños sistémicos. ¿Por qué? Porque las deudas sistémicas están pidiendo un sacrificio, y generalmente es un descendiente el que se sacrifica, pues para saldar esas cuentas, pues del alma familiar. Entonces, cuando tú sueñas, por ejemplo, que bajas al ático de tu casa, al sótano de tu casa, y hay un muerto, un acuchillado, estamos hablando de sacrificio, seguramente es un sueño sistémico. Y qué grueso, ¿no? Porque sí, o sea,
luego yo creo que en el futuro te das cuenta que sí, que yo sí tengo un rollo así sistémico, y en ese momento de la niñez quizás no lo veía, pero sí, ahora que he constelado tanto, claro. Sí me doy cuenta que sí lo tengo. Sí, sí, yo también he tenido sueños sistémicos y estos sueños se manifiestan soñando en la casa de mi abuela materna o de mi abuela paterna. Sí, y además sueño mucho, no sé si les pase a ustedes, pero yo sueño muchísimo en la casa de mi abuela materna, o sea, muchísimo. Y alguna vez también soñé con el patio de mi abuela paterna, pero sí hay lugares en donde soñamos mucho, ¿no? A lo mejor a algunos no es la casa, sino es en el mar, o a lo mejor algunos en un bosque, y yo creo que el hecho, o no, Lupita, que sea en un bosque o en el mar o así también tiene que ver con algo. Claro, además hay gente que dice, siempre sueño con la misma calle, y esa calle nunca la he visto en mi vida. Entonces esa calle puede tener que ver algo con tu sistema familiar, aunque tú no la hayas conocido, es conocida para el alma familiar. O luego sueñas con casas que jamás has visto en la vida. O sea, a mí también me ha pasado que he soñado con casas que jamás, a lo mejor en otra vida sí fue mi casa. Podríamos irnos a teorías un poco más alocadas, porque si nos vamos a la teoría de las vidas paralelas o las existencias paralelas, según esta teoría, si ustedes quieren saber más de ella, escuchen a Andrea Barnabé. Nosotros estamos viviendo 11 vidas paralelas. Imagínate. Y que esto se hace para acelerar el proceso evolutivo. Bueno, esto para los que sean muy católicos, pueden saltárselo, pero los que estén más abiertos a este tipo de teorías, se supone que entonces en alguna de tus otras vidas tú estás casado a lo mejor con otra persona, o en vez de tener 2 hijos tienes 3, o en esa vida no tienes un hijo autista. ¿Cómo se llama esta película en Netflix que habla de eso, Lupita? Justamente que se va a Si no te hubiera conocido. Si no te hubiera conocido, es una película que habla de esto y está, bueno, muy interesante, muy bien hecha. Y de hecho al inicio de la película dicen, de la serie, esta película está basada en las teorías de muchos científicos que son muy congruentes con todo esto que se ha descubierto con la física cuántica, pero no ha podido ser comprobado con evidencia. Wow. Entonces, el mismo Stephen Hopkins se llama, hablaba de estas existencias paralelas que nosotros tenemos mientras estamos aquí en esta. Interesante. Me gustaría echarme un vistazo así en mis otras vidas. Sí, de hecho hay personas que lo han hecho, que van, visitan como en astral, porque esto ya sería cuestión de hablar de los viajes astrales, visitan en astral su otro yo y dice, en ese otro yo me veo más joven y me pinté el cabello de rojo y tengo 3 hijos en vez de 2 y es muy interesante. Y algo había oído, Lupita, que sobre todo, bueno, no sé si eres de aquí o no, que cuando tomas decisiones muy importantes, es ahí como donde se divide. Sí, de hecho es lo que dice Stephen Hopkins, que cada decisión trascendente en tu vida abre un universo paralelo. Imagínense, bueno, yo tengo muchos. Pero bueno, a ver, sigamos con el que sí. Bien, bueno, entonces están los sueños álmicos o espirituales que tienen que ver con esto que tú dices de que se te aparece la Virgen María. Personas que sueñan que les habla su ángel de la guarda, ¿no? Que se aparece como en una forma más espectral o que se aparece vestido de túnica blanca. Yo alguna vez tuve una temporada en que soñaba con San Francisco de Asís. Wow, ay, entonces, qué padre. Por supuesto que existen estos sueños también del mundo espiritual. Y muchas veces, bueno, no sé si sea sueño o no, porque sí hay gente que, por ejemplo, estando en el hospital y estando entre la vida y la muerte, se llega a ver por fuera, ¿no? Pero estará en un estado de sueño como el que tú dices, o estará consciente. Ya estará en astral, es decir, cuando tú sales de tu cuerpo ya estás haciendo un viaje astral. Pero entra dentro de esto del sueño álmico. Es decir, estos, no, eso ya, los viajes astrales ya son otro tipo, otro porque rollo. Ya ni siquiera es un sueño, es un viaje astral. Okay, mucha gente sueña que vuela. Exacto. Y en realidad está haciendo un viaje astral, pero no, muchas personas creen que están haciendo viajes astrales y solamente están soñando que vuelan. Yo soñaba mucho que volaba de chiquita y déjame decirte, Lupita, que en un sueño de esos que estaba volando, de repente soñé que como que mi avión se caía, pero, o sea, no estaba en un avión, estaba volando, pero de repente yo creo que mi conciencia me dijo, pues no puedes volar sin avión. Y de repente de verdad sentí cómo se desplomaba el avión y sentí
así como golpe en mi cama de cuando me caí. Gracias a Dios era un sueño porque juraba que me estaba muriendo. Sí. Algo que nos permite saber si lo que estamos teniendo es un viaje astral es que hay una sensación kinestésica. Ajá. Es decir, tú sientes que te elevas o sientes que caes o sientes que vas bajando las escaleras así como flotando, pero es algo muy kinestésico. De hecho, muchas personas me cuentan que cuando están en la cama de repente sienten que ¡pum!, como si se cayeran. Sí. Seguramente estaban comenzando a tener un viaje astral y algo las despertó, las conectó y ¡pum!, de lo único que se acuerdan es que sentí que me caía, como cuando vas en un elevador y se cae, se baja 2 pisos el elevador y se siente horrible. A mí me pasó, pero además, fíjate qué curioso, o sea, soñaba tan real que volaba, soñaba tan real, que yo de niña como que saltaba en mi cama, pues decía, ¿por qué no vuelo? O sea, o corría en el jardín, porque además corría en el jardín para como que agarrar vuelito y volar, ¿no? Entonces yo sentía que llegó un momento en que no sabía si era real o ficción, porque eran tan reales mis sueños de volar. Claro. Sí, algo que te puede ayudar a saber si estabas soñando con volar o era un viaje astral es esa sensación kinestésica, ¿no? Sí. Esa sensación física de que de verdad te estás elevando. Sí, pues la verdad es que es extraordinario. Yo ya extraño mucho soñar volar porque era maravilloso volar, la verdad. Ya después hablaremos más de los viajes astrales porque ese es todo un tema muy interesante. Vamos a hablar de los sueños descriptivos. Son los sueños que te describen qué es lo que estás viviendo en este momento de tu vida metafóricamente. Ajá. Por ejemplo, cuando yo estaba enferma y que avanzaba un poquito en mi enfermedad y de repente venía una crisis y hasta abajo, y luego avanzaba y otra crisis y hasta abajo, era una desesperación, y yo soñaba que estaba en unas dunas de arena y yo escalaba y escalaba y escalaba y ¡pum!, me resbarrancaba, y pues exactamente eso era lo que yo estaba viviendo en mi vida, y es una forma metafórica de mostrártelo. Sí, pues súper metafórica, ¿eh? De hecho así lo platico yo en algún libro mío, ¿no? Porque así también me sentía con el proceso de mi hijo, en donde caminas 3 y te resbalas 2 o a veces te resbalas 4, ¿no? Exacto. Pasos, entonces sí, y sí, ¿cuántos sueños no descriptivos tendremos? Muchos. Tengo otra paciente que está viviendo con un psicópata que la maltrata verdaderamente y ella sueña que está haciendo malabares, equilibrios, en un tronco que flota en la mierda, o sea, en agua estancada, mientras su pareja le avienta palomitas de maíz y ella las tiene que apretar, atrapar. Entonces, ay, no, pobre. ¿Qué es lo que está pasando en su vida? Que verdaderamente está nadando en mierda en esa relación y se conforma con miguitas de ternura, que está simbolizado por las palomitas de maíz. Oye, Lupita, y el sueño, no voy a decir de quién, en donde tiene muchas ganas de descargar, ¿no? Que tiene muchas ganas de ir al baño, y cuando llega y ya el excusado está completamente sucio. Sí, es mío, sí, es mi sueño. O sea que yo muchas veces verdaderamente tengo ganas de desahogarme y salgo con una amiga y la amiga tiene más mierda que yo, entonces ya no puedo desahogarme. Exacto, es que fíjense que, o sea, qué interesante, qué simbólicos son, ¿no? Yo no sé qué significa, yo también sueño con excusados, pero bueno, uno que otra vez sí sucios, pero sobre todo lo que no sé, y bueno, y eso que estudié interpretación, pero sueño muy seguido, porque también hay sueños repetitivos, sueño muy seguido con que tengo muchísimas ganas de ir al baño, muchísimas ganas, y pues ni modo, aquí en medio del centro comercial, porque ya no tengo tiempo de buscar otro, y siempre en lugares públicos, entonces me da muchísima vergüenza, pero pues ahí tocó y pues ni modo, porque ya de verdad más no, y entonces me ve la gente y yo digo, Dios mío, qué pena, pero pues ya no pude, ya no tuve tiempo de buscar más, ¿no? Sí, parece que hay una conexión muy directa entre soñar con que tienes ganas de hacer pipí y tener ganas de desahogarte verbalmente, emocionalmente. Entonces podría significar que son tantas tus ganas de desahogarte y de llorar que te da miedo hacerlo a mitad, ahorita, ¿no? A mitad de la clase. En los momentos más inapropiados. Y sí me ha pasado, me acuerdo en alguna presentación de mamás de una escuela que nos tocó presentarnos, y bueno, como psicólogas que somos, las psicólogas me entenderán, tendemos muchísimo a escuchar.
pero poco a desahogarnos, poco a hablar de lo nuestro. Y me acuerdo que cuando me tocó presentarme y que les digo, y bueno, y tengo un hijo con autismo y mis otros 2 hijos, según yo iba a salir todo normal, pero nada más dije lo de mi hijo con autismo y me puse a llorar. Y dije, Dios mío, qué vergüenza, o sea, esto nada más era una presentación totalmente superficial. Bueno, ahí tienes el significado. Exacto, de tu sueño. O sea que sí, fíjense que sí coincide. Bueno, esos son los sueños descriptivos, realmente te están hablando metafóricamente de lo que está sucediendo en tu vida. Está muy interesante. Sí. A ver, ¿cuál sigue? Reactivos. Siguen los sueños reactivos. Estos sueños son pesadillas. Te levantas en la noche, a veces con taquicardia, a veces con sudoraciones, y se les llaman reactivos porque vienen de una irritación en tu sistema nervioso central debido a una situación traumática que viviste. Por ejemplo, los que regresan de la guerra, pues tienen años de vivir pesadillas. ¿Por qué lo desahogas a través del sueño? Pues porque no lo estás platicando y no lo estás pudiendo sanar con un terapeuta. Entonces, lo que hace tu inconsciente es sacarlo en el sueño para irlo limpiando y limpiar el trauma. Mientras más sueñas y mientras más intenso es el sueño, más se va saliendo toda esta energía, más vas asimilando la situación, y entonces las pesadillas van a ser cada vez menos recurrentes y menos intensas. Sí, al principio son totalmente repetitivas. Por ejemplo, si se incendió tu casa o alguna cosa, vas a soñar con incendios quién sabe cuántas veces, y es como cuando lo hablas. Los que han ido a terapia saben esto. O sea, cuando empiezan a hablar algo que les dolió muchísimo, la primera vez lo van a hablar con muchísimo llanto, mucha emoción, no sé qué. Y a veces la terapia va a ser lo mismo y lo van hablando la misma vez, pero ya después de como ciertos número de sesiones, pues ya lo hablan muy tranquilo. O sea, su cuerpo ya fue descargando esto, y curiosamente en los sueños pasa lo mismo. Fíjense qué sabio es nuestro cuerpo, que necesita soñarlo, y sí, al principio con mucha angustia, pero poco a poquito pues ya no lo necesita soñar tanto, pero sí tu sistema definitivamente lo necesita sacar, y por eso son sueños repetitivos, que tú le llamas como sueños reactivos. Bueno, es que no, los sueños repetitivos son otro tipo de sueños. Ah, bueno, fíjate, yo hubiera creído. Sí, es que los sueños reactivos pueden repetirse, no pueden, pero el sueño repetitivo te está hablando de una situación inconclusa en tu vida que necesita sanarse, y mientras tú no sanes esa situación, pues la vas a volver a soñar. Bueno, pues también en los reactivos son repetitivos, pero también están los repetitivos que dice Lupita, que es como que ya hazle caso a este mensaje, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, voy a pasar antes, porque los sueños repetitivos, esos son muy largos, entonces voy a pasar a lo que es el falso despertar. Ok. Ese es muy interesante porque son sueños muy objetivos, en donde tú te despiertas, te vistes, te bañas, te peinas, te maquillas, haces el lunch de los hijos, y ya que vas en el coche te das cuenta que sigues dormida. Ay, en tu cama. Es horrible, sí me ha pasado. Bueno, lo que hace tu inconsciente es que te engaña, haciéndote creer que tú ya te despertaste para ganar horas de sueño o minutos de sueño. A tu inconsciente no le importa si tu hijo llega tarde a la escuela, ni si te ponen retardo, ni si te dan de baja en el trabajo. Sí. Él está cuidando tu salud. Entonces, cuando te faltan horas de sueño, va a hacer todo lo posible para que el sueño sea lo más objetivo posible, y tú no te des cuenta de que estás soñando. Eso es súper interesante. A mí me pasó, y lo peor es que me pasa una y otra vez, y me desperté ya 5 veces, y 5 veces lo hice. Así es. Dormida. Estás cansada. Ay, sí. A la quinta potencia. Entonces, esto le sucede a personas que están muy cansadas, que están durmiendo muy pocas horas, y es un aviso de tu cuerpo de que necesitas más horas de sueño. ¿A ti te ha pasado, Lupita? Me pasaba cuando tenía hijas chiquitas. Sí, claro. Bueno, pues ya oyen, si les ha pasado esto, es por eso, porque su cuerpo necesita más sueño, y es una forma de decir, ya, mira, lo hago por ti. Pero claro, en realidad no lo está haciendo. Exacto. Ok. Sí. Otra forma interesante de sueño son las parálisis del sueño. Eso es muy interesante. Que algunas personas les dicen de que se me subió el muerto. Eso te iba a decir, que sí tenía que ver con eso. Ay, no, bueno, este es un tema que abre para mucho, porque mira, la ciencia
lo que nos ha querido decir es que lo que sucede es que hay un interruptor dentro de tu cuerpo que para que tú no te muevas mientras estás soñando, desconecta el cuerpo y entonces en esos momentos ya se despertó tu conciencia, pero no ha encendido el interruptor y por eso físicamente no te puedes mover. Eso es lo que nos dice la ciencia. Pero lo que está sucediendo es que realmente estamos teniendo un contacto con el bajo astral. Entonces sí realmente existen entidades astrales que quisieran, pero no lo van a lograr, oigan, no les dé miedo, que quisieran sí meterse dentro de ti, ¿no? De hecho, tengo alumnas que tienen ataques astrales muy, muy, muy severos porque no solamente sienten que tienen un peso aquí encima, sino que sienten que no las ahorcan y que, de hecho, cuando se levantan, sienten como si tuvieran moretones, porque en el cuerpo astral tienen esos moretones. Sí, cañón, sí. Y hasta sé de una persona que oía que la insultaban, o sea, que oía que la tenían así de la mano y le insultaban y sentía todo el cuerpo encima de ella. Sí, es terrible. De hecho, muchos de estos sueños se alivian cuando tú te mudas. Sí. Aunque sí hay personas que pueden identificar estas entidades astrales que están rondando y sacarlas, ¿no? Tú y yo hemos tenido experiencia con estas personas. Pero entonces estos son ataques astrales y lo que tienes que tener muy en cuenta es que esta entidad astral no puede meterse en ti si tú tienes una buena vibración. Si tú vibras en amor, gratitud, paz y demás, estas entidades astrales no se pueden apoderar de ti. Y también había oído que hasta rezar es bueno, o sea, en esos rezar en silencio. Porque justamente ellos pues no van con esto de la espiritualidad. Entonces, si te llega a pasar esto, entrar en calma, respirar y empezar a rezar y pedirle a los ángeles, a quien tú quieras. Al Arcángel Miguel. Al Arcángel Miguel, que por favor se lleve a este astral, a este ser. Y de verdad que sí he oído a muchas personas que les funciona esto, porque bueno, lo que no vemos no creemos, pero sí hay de este tipo de cosas que sí, y yo lo he oído en varias personas que les sucede. Exacto, entonces se recomienda cuando estés respirando imaginar que metes luz desde tu coronilla, luz blanca, y luego la expulsas, una luz azul del Arcángel Miguel, la expulsas por tu corazón, y hacer eso varias veces hasta que la entidad astral desaparezca. Sí, está perfecto. Fíjate que una vez, oí en un programa y rapidísimo porque ya se nos va acabando el tiempo, de una persona que narra que su mamá grita, o sea, están en una casa que la casa se ve que tiene pues elementos, o sea, es una casa en donde está la energía muy, muy negativa. Y de repente la mamá está gritando porque justamente siente que alguien la ahorca y los dos hijos que quieren ir a ayudar, a los dos tienen esta sensación de parálisis y de que no pueden levantarse a ayudar. Entonces imagínate, era como pues ya salte de esa casa, o sea, si hay alguien que además está impidiendo que dos se levanten a ayudar y están ahorcando Exacto. a la mamá. Se les llaman ataques astrales porque muchas veces estas entidades astrales entran a atacar a una casa y entonces todos los personajes, los familiares que viven en esa casa tienen una experiencia difícil durante esa noche. Sí, la verdad es que qué miedo. Pues no, tú reza, invoca al Arcángel Miguel y no va a pasar nada. Ok, muy bien, ¿y ese es el último, Lupita? No, quedan los más importantes para la siguiente sesión. Entonces, quedamos de deberles otro programa de estos, en donde hablamos conexión con el alma, pero con interpretación de sueños. Hay mucho todavía por hablar. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Lupita. Un placer. Ya saben dónde contactarla. No sé si quieras dar de todos modos otra vez tu teléfono de WhatsApp. Porque seguramente muchos no vieron el otro programa. Es 55 26 91 20 71. Sí, en efecto, doy un pequeño curso de interpretación de sueños y hago constelaciones familiares. Muy bien, y yo, Mónica Mesa, que me contactan en el 55 23 00 60 89, y por favor pongan sus comentarios abajo si hay algo que quieren que ahondemos más en el tema o cualquier cosa.
De verdad, vamos a hacer mucho caso de sus comentarios y si les gusta, por favor denle like. Y nos vemos entonces para el siguiente martes. Acuérdense que este programa se transmite los martes a las 4 de la tarde con repetición los sábados a las 10 de la mañana y después se sube a YouTube. Nos dio muchísimo gusto de estar con ustedes. Les deseamos muy bonito día, tarde o noche, según donde se encuentre. Y pues nos vemos. Adiós. Hasta luego, gracias.